Silvio Reich es instructor certificado en Mindfulness por la Universidad de Brown, coach ontológico y escritor. Lleva más de 30 años practicando y enseñando meditación y el poder transformador de la práctica de la atención plena, con una formación, y ya nos vas a contar, Silvio, construida en la India, en Reino Unido, en Argentina y en Uruguay. Hoy justamente desde Uruguay dirige la Escuela Sati, un espacio dedicado a la enseñanza del mindfulness, tanto para individuos como equipos y organizaciones. Es autor de 5 libros, uno de los cuales fue como una puerta de entrada para mí al mundo del mindfulness y a la práctica, a experimentar la práctica de la conciencia plena, entre los que se incluye su último título publicado en 2024 titulado Cómo ser el protagonista de tu bienestar. Silvio es un embajador de tranquilidad y paz en este mundo complejo. Silvio, bienvenido a Factor Confianza. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Segundo, la verdad que un placer y me encantó la presentación, muy clara. A veces me sorprendo tantos años en este tema cuando lo mencionan, pero bueno, los años pasan. Es así, así que Son más de gracias. 30 años, ¿es así? Sí, en realidad, sí, es así. Son más de 30 años porque yo arranqué por el 80 y algo. Perdón, por el 90, 90 y algo, y en el 98 fui por primera vez a India. Ok. Y bueno, desde ahí empecé a ir todos los años, así que sí, arranqué por esos tiempos, me acuerdo. Me interesa, Silvio, esto que traes, porque la primera pregunta que te quería hacer es sobre tus orígenes, sobre cómo, en qué contexto de tu vida comenzó tu vínculo con el mindfulness. Allá por el 98 haces tu primer viaje a India, pero ¿qué estaba pasando en tu historia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántos años tenías? Ponernos un poco en contexto Sí. sobre los orígenes. Bueno, en realidad, todo comenzó, yo daba clases en una universidad en Uruguay, clases de diseño, yo siempre me dediqué al diseño gráfico, la ORT de Uruguay, ORT hay en varios países, Sí, y la daba ORT. clases ahí, la ORT, exacto. Y un día una alumna, una de mis mejores alumnas me dice, conocí a alguien en Buenos Aires que quiere consultarte sobre diseño, ¿te animarías después de clase a recibirla? Y digo, sí, no hay problema. Y cuando entró una persona con una pollera de colores, con una cara muy sonriente. Y bueno, ahí conocí a esta persona llamada Mónica y empecé a establecer una relación con Mónica sobre el diseño, pero yo notaba algo, que ella siempre estaba bien, siempre estaba feliz, siempre estaba en un estado que yo decía, un día le pregunté, ¿vos qué comes? ¿Qué es lo que haces para estar siempre bien? Y ella me dijo, bueno, soy vegetariana, imagínate en esos tiempos, ¿no? Ok, año 98. Por eso, me dijo, soy vegetariana y medito. Wow, yo le digo, yo quiero eso, yo quiero estar como vos. Y ahí ella me invitó a un retiro en Buenos Aires de una universidad espiritual que se llamaba Brahma Kumaris. Y ahí hice un taller de 2 días y quedé fascinado porque me ayudaron a conectar con partes internas que yo nunca había ni siquiera imaginado que podía conectar. Y cuando vine a Uruguay me empecé a interiorizar en el tema ese y desde Buenos Aires empezó a venir una profesora a darme clases todas las semanas. Ok. Y ahí tomé un curso y la verdad que me fascinó y enseguida a los 6 meses de eso me fui a la India. ¿A los 6 meses te fuiste a la India? A los 6 meses de haber tomado ese primer curso, que se llamaba curso de Raja Yoga, y cuando fui a India, la verdad que quedé fascinado porque era un lugar a 1000 metros de altura en la montaña, donde ibas a estudiar a una universidad, pero no era una universidad donde estudiabas materias como, no sé, finanzas o diseño. Estudiabas en realidad sobre el ser, sobre el alma, sobre la ley del karma, sobre el amor, sobre la paz. ¿Pero era una ¡Wow! universidad, Silvio, o fuiste a un Es una monasterio universidad. con monjes? ¿Cómo, No, no, cómo? no, es una universidad donde tiene centros de estudio y vos estudias eso, cualidades del ser, cualidades, emociones, sensaciones, meditás y hay salas de meditación por todos lados. Y ahí me encontré con cerca de 2000 o 3000 extranjeros como yo Wow. que estaban estudiando. Yo dije, yo quiero venir todos los años acá.
Y bueno, ahí me quedé 21 días, que era lo que me dejaban quedarme, y volví a Uruguay. Y al año siguiente volví, y al año siguiente volví, y al año siguiente, y así durante más de 15 20 veces, por lo menos. Más de Hasta el 15 año o pasado 20 que volví otra vez. Ok, ok, más de 15 o 20 años haciendo estos, son retiros, ¿no? Ya entiendo que tienen como, hay prácticas prolongadas de meditación. Hay clases, vos colaborás ayudando en la comida, meditaciones grupales, meditaciones individuales. Siempre hay cosas funcionando, pero la base tiene que ver con el estudio del alma o del ser. Bien, Incluso cada una hora suena una música en toda la universidad y todos paran, como si fuera un flash mob. Todos ok. paran durante 3 minutos y siguen. Y eso cada una hora. Imagínate el estado en el que estás, donde estás Totalmente parando todo el tiempo, ¿no? contraintuitivo contra nuestro ritmo y nuestra manera de vivir actual, ¿no? Pienso. Totalmente. Y cuando venía, después de varios años de ir allí a esta universidad, un día venía desde la India con un amigo que se llama Enrique Simó, que es un consultor muy conocido en España. Sí, 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 me Le suena su digo, nombre. Enrique va a la misma universidad que yo. Le Ok. digo, Enrique, ¿qué andas haciendo en España? Me dice, estoy tomando un curso de mindfulness. Le digo, ¿qué es eso? Contame. Y a él me derivó a la gente donde yo estudié, en Madrid, donde yo me formé durante 7 años, por lo cual comencé así, de una conversación en un coche que veníamos juntos de la India. Ok. Y ahí me enamoré del mindfulness y empecé a practicarlo y empecé a enseñarlo. Bien, bien, que mindfulness sería el nombre occidental que reúne toda esta sabiduría oriental, ¿no? Es la adaptación occidental de toda esta sabiduría oriental, ¿no? De las corrientes orientales que debes haber encontrado y contactado cuando fuiste a la India, ¿no? Mira, mindfulness eh, es una práctica muy antigua que deriva básicamente del budismo. Es el séptimo precepto que Buda hablaba sobre estar presente, estar atento. La recta Y atención. exacto, y hubo una persona en Estados Unidos, John Kabat-Zinn, que trabajaba en la Universidad de Massachusetts, dirigía un hospital, y él se le ocurrió aplicar técnicas de meditación antiguas a los pacientes que tenían estrés, ansiedad y enfermedades crónicas. Ujú. Y tuvo tanto éxito que creó un protocolo de 8 semanas donde la gente pasaba durante 8 semanas por estas prácticas y la verdad reducían sus niveles de estrés. Ujú. Tanto así que él dijo, bueno, lo voy a probar con las personas más estresadas del mundo, lo probó con 3 CEOs de Google y tuvo Ok. éxito. Después con Microsoft tuvo éxito y así arrancó. Pero él tradujo estas enseñanzas antiguas a algo más actual, que es lo que hoy practicamos. Práctica de una gimnasia para la atención y Exactamente, eso para estar estaba presente. pensando, ¿no? En un protocolo que favorece y encuadra, ¿no? La práctica de la atención plena, ¿no? Que Exacto. ahí me quiero meter en esto, Silvio. Soy terapeuta, soy psicólogo formado en terapias contextuales, muchas de las cuales tienen su base en el mindfulness, en la aceptación y el compromiso con los valores personales de uno, la aceptación con la experiencia en el momento presente, tanto externa como interna, de pensamientos, emociones, sentimientos, impulsos. Pero para alguien que no está al tanto, que debe haber escuchado mindfulness, ¿no? La palabra, porque hoy está muy en la agenda del día, a veces se pierde realmente la esencia entre tanta comunicación y redes sociales. Pero para alguien que no sabe, ¿cómo explicarías qué es el mindfulness? ¿Qué es la atención plena? Mindfulness es una práctica que te permite mantenerte un poco más consciente y presente en el ahora, en el hoy. Te ayuda a que cuando tu mente se aleja y se va hacia el futuro o se va hacia el pasado, de una manera muy amable vos traigas la atención una vez más a donde está tu cuerpo. Es una práctica que la importancia es que tu mente esté en el mismo lugar que tu cuerpo. Cuando el cuerpo está en un lugar y la mente en otro lugar, hay un desfasaje y ese desfasaje drena tu energía. Por ejemplo, si yo estoy acá contigo hablando, pero mi mente está pensando en qué voy a hacer dentro de un rato, está mi cuerpo, pero mi mente no está alineada al cuerpo. Ese desfasaje hace que yo no pueda concentrarme en lo que vos decís, no lo capto.
solo lo capto cuando mi atención, o sea, mi cuerpo y mi mente están en el mismo lugar. Y eso es una gimnasia mental que se practica, se cultiva y con el tiempo empieza a dar frutos. ¿Qué significan los vínculos? Puedes estar escuchando de verdad al otro, en las relaciones, en tu trabajo, incluso para vos mismo. O sea, vos podés estar más atento y consciente a lo que necesitas en tu vida. Así que es una gimnasia mental para entrenar tu atención. Bien, una gimnasia mental. Pienso que el funcionamiento normal de la mente es irse hacia el futuro, irse hacia el pasado, ¿no? Tenemos una gran máquina de predecir, ¿no? Y de buscar explicaciones causales, de interpretar. Eso es algo bastante automático, ¿no? Te quiero preguntar, Silvio, entender que ese es el funcionamiento normal de nuestra mente, porque a veces se malinterpreta el mindfulness como poner la mente en blanco, como dejar de pensar, como una Sí, forma de control, y en realidad es una práctica atencional. Presto atención a lo que está ocurriendo. ¿Es así? ¿Qué le agregarías a esto? sí. A ver, yo diría que es que la mente se aleje y se vaya hacia el pasado y hacia el futuro frecuentemente es normal, pero no es natural. ¿Qué significa? Cuando nosotros somos niños, tenemos una capacidad de atención distinta a la que tenemos ahora. Es decir, somos capaces de estar mucho más atentos que cuando después crecemos y empezamos a actuar, a estudiar, etcétera. Por alguna razón nos vamos alejando de nosotros mismos o del presente. Y eso genera lo que vemos hoy. Exceso de futuro, vemos mucha ansiedad. Exceso de pasado, vemos mucha melancolía, tristeza, depresión. Por lo cual, cuando la mente se aleja de su centro, se mete en un espacio de debilidad donde no puede alterar nada, porque yo no puedo cambiar nada del pasado ni nada del futuro. Sin embargo, cuando lo intento, me frustro, sufro. Entonces, en realidad mindfulness lo que es una disciplina contemplativa donde yo observo lo que siento sin querer cambiarlo. Es como esta capacidad que yo tengo de permitirme sentir lo que estoy sintiendo sin querer cambiar eso que estoy sintiendo. Y repito, permitirme sentir lo que estoy sintiendo sin esconderlo, sin cubrirlo, sin engañarlo, sin poner una máscara. Simplemente me permito sentir lo que siento. Y quizás eso que siento no sea algo agradable, o quizás sea algo agradable, pero lo que importa no es si es agradable o no. Lo que importa es que yo me permito sentirlo tal cual es, no una interpretación de lo que es. Por eso la definición básica del mindfulness o de reducir el estrés es que el estrés es la diferencia entre lo que pasa y lo que me gustaría que pase. Así O sea, si a sabréis. mí no me gusta lo que pasa y quiero que pase algo distinto, me voy hacia el futuro y ahí sufro. Ahora, si lo que pasa lo acepto como lo que está pasando y estoy siendo amable con eso que pasa, ahí estoy presente. Por eso es el arte de aceptar lo que sea que está pasando, independiente que me guste o no. ¿Se entiende la idea? ¿Me seguís cómo Abso- es? Totalmente, sí, sí, absolutamente. No implica no el sentirse bien o el relajarse. Digo, practicar el mindfulness puede generar como consecuencia que uno de pronto no esté más relajado, sintiéndose mejor. Puede ser una consecuencia, pero no es lo que busca directamente el mindfulness, ¿no? Lo que me está diciendo No, es contacto con lo que está ocurriendo en el exacto. momento presente, sin resistencia, sin juicio. Sí. Mindfulness no tiene objetivos y es Mm. interesante, una práctica sin objetivos. Sí tiene una intención que es al principio, la intención siempre es al principio, el objetivo es como al final. Entonces mindfulness es una práctica contemplativa donde yo me permito estar consciente de lo que está pasando dentro y fuera de mí, sin juzgarlo, o al menos aceptándolo de la mejor manera. Mm. En el mindfulness decimos relacionándote con lo que no te agrada de la mejor manera. Entonces lo que hacemos es, nos sentamos a meditar y en esa meditación cada vez que notamos que la atención se aleja, notamos a dónde se fue y cuando sentimos que es posible, con amabilidad la volvemos a traer al presente. Y se va de vuelta y la traemos. Y se va y la traigo. Y se va y la traigo. Y esta es la danza de la práctica. No tiene que ver con
estar acá concentrado ni con estar afuera, es una danza. Y en esta danza yo empiezo a cultivar más presencia hasta que la danza empieza a estar más cerquita y cada vez estoy más cerca de mí hasta que por momentos estoy completamente atento. Lleva tiempo practicarla, pero en realidad es una práctica sistemática donde yo me traigo y dejo que me vaya, y me traigo y me voy, y me traigo y me voy. Y esa es la práctica. Preparando esta entrevista, ¿no? Y leyendo, por supuesto, ahí mi tendencia a intelectualizar, y mindfulness no es algo a intelectualizar, sino a experimentar, ¿no? Sí. Leía esta frase, ¿no? No basta con decir la palabra luz para que la lámpara se encienda, ¿no? Eh, la importancia de la práctica, ¿no? De Mm. experimentar, de sentarse a observar y a practicar la atención plena. Vamos a hablar, yo estoy intentando practicar de manera consistente hace unos años, ciertos minutos, desde que tuvimos aquella charla varios años Sí. atrás, ¿no? Pero para alguien que nunca, realmente nunca practicó esto y que le interesaría, ¿no? Entrar en contacto con esta nueva manera de experimentar, ¿cómo le recomendarías empezar? ¿Qué es practicar mindfulness de manera formal? ¿Hay prácticas formales, informales? Hablemos un poco de la experimentación, de la práctica. Sí, la práctica es todo, ¿verdad? Porque justamente intelectualizarlo es como tú decís, no es lo mismo leer la palabra. John Kabat-Zinn decía, si vas a un restaurante y te comes y lees el menú no es lo mismo que comerlo, ¿no? O sea que necesitas practicar, necesitas... ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante practicar? Yo te voy a contar el secreto, después de tantos años. Adelante. El secreto es este. Si vos practicás estar en silencio contigo, porque meditar es como un acto de amor, tiene que ver con estar sentado contigo, apreciándote, valorándote, sintiendo lo que ocurre dentro de ti. Ahora, cuando vos te sentás a meditar 5 minutos, no pasa mucho. Por ahí disfrutaste, pasaste lindo, bajaste un poco las revoluciones, te relajaste. Practicás 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, más o menos lo mismo, un poquito más. Ahora, cuando pasás la barrera de los 30 o 45 minutos, que es lo que hacemos en la práctica, empieza a aparecer la incomodidad. ¿Qué es la incomodidad? Te empieza a doler un poco la espalda, capaz te empezás a aburrir un poco, porque es una repetición. Empezás a notar que la mente se te aleja, querés que ya empiece que termine, empieza lo incómodo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Aparecen pensamientos que no te gustan y ahí, en ese instante, tenés la oportunidad de aprender a relacionarte con lo que te incomoda. Ahí está la transformación. Ahí está el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando notes que, por ejemplo, hay una emoción que no te agrada y que está ahí presente, ponele que apareció la tristeza, y vos puedes relacionarte con la tristeza de una manera amable, dulce, ahí es donde está el aprendizaje, porque la próxima vez que venga tu tristeza, no pasa nada, la dejás que se quede, te relacionás, y cuando vos aceptás esa tristeza en tu interior, luego se empieza a ir de a poquito. Por lo cual todo tiene que ver con aprender a relacionarte con lo que no te agrada. Y ahí está el cambio verdadero. Imagínate, si te llevas bien con lo que no te gusta, no te estresás nunca. Porque el estrés es la mala relación que tenés con lo que está pasando. Cuando no lo aceptás, como vos decías, cuando luchás, cuando te resistís. Por lo cual necesito dejar que pase un tiempo más amplio, por lo menos más de 30 minutos para empezar a trabajar de verdad. Bien. Por eso a veces en internet hay meditaciones de todo tipo, pero muy pocas pasan de los 30 minutos. Casi todas son de 5, 10, 15. Bien, sí, pienso que para alguien que se está iniciando, que está comenzando, Mm. ¿no? Hacer aproximaciones sucesivas, empezando con tiempos, ¿no? Para alguien que nunca se sentó a practicar 5 minutos, ¿no? Sentir la incomodidad del impulso de querer que termine, ¿no? Seguramente, y, y más, Necesitas un grupo que trabaje contigo al principio. Es muy difícil hacerlo solo. ok, Por eso es interesante. se plantea mucho los grupos para la práctica, porque vos te apoyás en tu compañero
por ahí le pasa lo mismo que a vos. Solo es mucho más difícil, porque ni siquiera tenés la energía de alguien que está meditando junto a vos. Bien, Pero lo que vos me decías, volviendo a lo que vos me decías, ¿qué decirle a alguien que empieza? Bueno, puede empezar por una práctica formal y una práctica informal. La práctica formal sería al principio darte 2 o 3 o 4 minutos para estar presente. Simplemente dedicarte unos minutos en la mañana, otros minutos antes de ir a dormir para estar presente y notar cómo te sentís y empezar a aumentar poco a poco. Empezás con 2 o 3 minutos, después 5 minutos, después 10 minutos y así vas avanzando. Eso a nivel formal. A nivel informal, lo mejor es practicar la pausa. ¿Qué significa? Si vos, por ejemplo, antes de entrar a tu trabajo, frenás, haces una pausa, respirás y sentís tu cuerpo, o sea, te volvés presente y estás al menos 10-15 segundos en esa pausa y después decís, ahora entro a mi trabajo. Haces lo mismo cuando llegás a tu casa y vas a entrar a ver a tu familia, haces una pausa, respirás, estás presente y ahí decís, ¿cómo me gustaría actuar en mi casa? Ok, y ahí entras. O sea que empezás a hacer pausas antes de entrar a las habitaciones, acceder a distintos espacios, relacionarte con tus amigos, con tu jefe, etc. Eso empieza a generar una distancia entre lo que sentís y lo que está pasando. Y eso es clave, ¿no? O sea que estas dos prácticas, informal hacer pausas y formal empezar con 3, 4 minutos, 5 minutos y siempre con una guía que alguien te ayude. Eso es lo mejor. bien, bien. Espectacular, me encanta, Silvio. A mí me ayudaron mucho las meditaciones gratuitas que hay en tu página en Escuela Sati. Sí, Las estoy utilizando, ¿no? Mucho, prácticas algunas de 17, 18 minutos, ¿no? Que ya me generaban un mayor nivel de incomodidad. Me gusta esta idea que traes, ¿no? De estar de una nueva manera con lo que nos incomoda, con lo que es desagradable, ¿no? Que creo que todas esas sensaciones incómodas, emociones más displacenteras, pensamientos, preocupaciones, son una experiencia inherente a la condición humana. Podemos cambiar nuestra manera de vincularnos con eso. Por lo que te escucho es no estar reaccionando todo el tiempo frente a eso, sino más respondiendo, ¿no? Pienso que acá hay como que la práctica consistente del mindfulness te da como un espacio más para ir respondiendo a lo que va sucediendo, ¿no? ¿Es algo de esto lo que claro. se experimenta? Sí, porque imagínate que viene una persona y te dice algo que no te gusta. Ponele que viene una persona y te difama, te dice algo duro, fuerte o te lastima con lo que dice. La persona te difama, pero vos te ofendés, ¿sí? Ahora, ¿dónde hay que trabajar? ¿En la persona o en vos? La persona te difamó, pero vos te ofendiste. ¿Quién provocó la ofensa, la persona o vos? La El que persona. produjo... No, en realidad sos vos. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice algo, para que a mí me afecte lo tengo que importar. Bien, O sea, me tengo que identificar. Vos lo sabés muy bien porque trabajás en eso. Cuando yo me identifico, cuando yo lo compro eso, empiezo a generar pensamientos que generan emociones que hacen que yo me empiece a sentir mal. No con lo que dijo el otro, sino con lo que yo pensé sobre lo que dijo el otro. Por lo cual siempre me afecto con lo que yo pienso, no con lo que el otro dice. Por eso es tan importante aprender a pensar de una manera amable, dulce, certera, efectiva, porque tiene que ver con lo que yo vivo. Lo que yo vivo es fruto de mi pensar, no de lo que los otros dicen. Yo lo traduzco eso, bien. ¿no? Es muy sutil, ¿no? Pero es importante. Total, ¿no? Y pienso a ver si alguien que quiero, a que le tengo afecto, me dice algo que me hiere, que me lastima. Sí, Es natural que uno sienta tristeza, sienta enojo, ¿no? Para no llevar el mindfulness a vas a dejar de sentir estas cosas y vas a sentir, no asociarlo no, solo con sentirte bien o placer o que todo te resbale. Digo, las cosas te pueden claro. afectar. Ahora no cambia tu manera de responder a eso. Mirá, capaz que vos aprendiste como yo, quizás somos de generaciones bastante similares. Yo de chico aprendí que estar triste estaba mal. De hecho, cuando yo estaba triste, mis padres me decían, ay, por favor, no estés así. Buscaban entretenerme, buscaban sacarme de la tristeza. Cuando estaba enojado, lo mismo. Cuando tenía miedo, lo mismo. Por lo cual yo aprendí
a que está mal sentir esas emociones, el miedo, la tristeza, la rabia. Pero ¿por qué está mal si son emociones que yo siento naturalmente? Entonces el mindfulness me enseña a relacionarme con la tristeza, con el miedo, de una manera más natural. ¿Qué significa? Acepto que la tristeza es parte de mi naturaleza y me relaciono con ella de una manera más amable. Por ejemplo, le puedo hablar a la tristeza, le digo, mira, tristeza, siento que estás acá. No me gustás, pero es lo que estoy sintiendo, es real, estás acá. Por lo cual voy a estar contigo acompañándote un rato. Y lo que pasa es que la tristeza en ese momento deja de tener a alguien a quien molestar, por decirlo de una manera, y se va. Entonces, en la medida que vos aceptes tus emociones y las acompañes, te relaciones con ellas de una manera más sabia, más sensible, la emoción está un ratito, pero luego pasa. Ahora, si la resistís, crece. Si la rechazás, crece. Y eso es lo que solemos hacer. Yo digo, no quiero estar triste. O por ahí pido perdón porque estoy emocionado. ¿Viste que las personas piden perdón porque están emocionadas? Es una cosa rara, ¿no? Sí, es verdad. ¿Eso qué significa? Es que para mí está mal sentirme así. Entonces yo puedo aprender a relacionarme con todas estas emociones y obviamente si yo pongo una pausa entre yo y la emoción, tengo más tiempo para decidir qué quiero hacer con la emoción. La quiero dejar pasar, la quiero vivir, la quiero experimentar, la quiero analizar. En el mindfulness hacemos un movimiento que es clave. Todo lo que a vos te estresa comienza acá, en la mente, porque es con lo que vos pensás. Si vos no lo pensás, no te estresa, pero cuando lo pensás te empieza a estresar. Por ejemplo, pensás, ¿y por qué hizo esto? ¿Quién se cree para decirme esto? No puede ser que salga así. No me gusta lo que está sucediendo. Esos son pensamientos. Pero cuando yo genero pensamientos de estrés en mi mente, me afecta la cabeza, por lo cual yo no puedo resolverlo con la mente. Tengo que ir a otro lugar a resolver. ¿Se entiende? ¿Cuál es ese otro lugar? El cuerpo. Entonces el movimiento que yo hago es paso del pensar al sentir, paso de razonar a intuir, paso de la mente al cuerpo. O sea que ese movimiento de la mente al cuerpo hace que yo pueda estar presente, porque la mente va hacia el pasado, hacia el futuro todo el tiempo. Interesante eso. El cuerpo está acá. O sea que la gran ancla es el cuerpo. Y dentro del cuerpo lo que más notamos es la respiración. Por eso se usa mucho la respiración, pero en realidad el cuerpo es el ancla principal. Súper interesante, ¿no? La respiración como un ancla siempre presente, siempre disponible para contactar Sí, con el presente, justamente, ¿no? A nivel mental, la mente va a tender a ir al pasado y al futuro, de pronto conectar con las sensaciones corporales del momento, ¿no? De lo que está ocurriendo ahora, que estoy sintiendo, claro. que estoy escuchando, ¿no? Qué sensaciones corporales tengo, ¿no? Inmediatamente que vuelvo, esto, ¿no? Me da la puta de que es un entrenamiento. Sí, es un entrenamiento, volvés al cuerpo y a veces sirve incluso tocarlo como estás haciendo vos, ¿no? Por ejemplo, toco el pecho y siento mi corazón latiendo, la respiración ocurriendo, o toco el abdomen. Siempre entrar en contacto hace que yo vuelva a estar presente, porque todo, por ejemplo, ahora mis manos están apoyadas sobre mis piernas. Es ahora que están apoyadas, no pueden estar apoyadas mañana o ayer. Por lo cual todos los contactos del cuerpo viven en el presente. De hecho, nosotros vivimos todo el tiempo en el presente. No hay forma de salirse del presente, pero la mente te engaña y va hacia esos tiempos que en realidad son una creación humana, una creación mental. Porque no existe el futuro en el pasado, solo existe el ahora. El futuro es una sucesión de ahoras. Pero bueno, no me quiero meter en esas cosas más profundas porque, Que es una charla que me encantaría meter y profundizarnos, pero por ahí claro, vamos a meternos más en el día a día. Y vuelvo y eh, recomiendo ahí también cualquiera de tus 5 libros. Hay uno más dirigido a niños, pero cualquiera de tus 5 libros, ¿no? Para introducirse en este mundo, ¿no? Para ir entendiendo y para ir sobre todo experimentando y ejercitando. El, sí. ma- el- el mindfulness, hay uno de tus libros que lleva por título Mindfulness, no me acuerdo bien el subtítulo. Recupera tu paz interior. Recupera tu ¿Cómo paz interior. recuperar tu paz interior? Exactamente, con Eh, ese para mí fue una puerta de entrada que me adentró en este mundo y después ya más la terapia de aceptación y compromiso, es una terapia que yo practico, en la que me he entrenado
y me ha abierto estas Fíjate, puertas. segundo, te cuento algo. Ayer estuve dando una charla, ayer fue el Día Mundial de la Enfermería y di una charla en un hospital. Y las enfermeras, yo le decía a las enfermeras, si vos fueras capaz de, antes de entrar a la habitación a ver a tu paciente, hacer una pausa, respirar, tomar distancia del estado emocional que estás sintiendo, entrar y atender a ese paciente con dulzura, con amabilidad, estando presente. Y luego pasa otro paciente, pero ya no te llevas lo del anterior. Ahí haces una nueva pausa y te preguntas con qué actitud quiero atender a este siguiente paciente. Respirás y entrás. Si vos hicieras esto, podrías manejar mucho mejor tu estado emocional y no te agotarías al final del día, porque esto era lo que me decían, terminamos agotadas. Imagínate lo útil que puede ser para alguien que está en la salud tomar estas respiraciones, tomar distancia de las emociones, ser amable con lo que está pasando, o sea, realmente es muy útil. Totalmente. A mí personalmente en la clínica me está ayudando mucho el darme cuenta cuando, a nivel corporal, cuando de pronto estoy volcándome muy adelante, ¿no? Y levantando un poco los pies, ¿no? Como poniéndome en modo resolución de problemas, de pronto ser consciente de eso, volver, Mm, claro. ¿no? Intentar volver, prestar atención a mi respiración sutilmente, ¿no? Pero volver al presente y a escuchar lo que le está pasando al consultante en este momento, ¿no? Cuando mi mente Sí. ya se quiere ir a resolver, ir siendo consciente en el día a día también. Creo, intuyo que esto es algo que me está dando, si bien me cuesta mucho la práctica, no distraerme mientras practico o volver a traerme al presente, me doy cuenta que mi mente se va permanentemente. Sí siento que la práctica consistente me está trayendo un mayor grado de conciencia en mi día a día, en mi presencia a la hora de la atención clínica y de ir haciendo ciertas cosas, ¿no? Pero Y incluso en lo más común, recibís un WhatsApp y está como esa obligación, tengo que responder ya. ¿Por qué tengo que responder ya? Puedo tomarme un tiempo y escribirle, disculpa, ¿te puedo responder mañana? Ahora estoy haciendo otra cosa. Vos podés darte ese espacio, ese tiempo. No tenés la obligación de estar respondiendo. Aparte, si respondés súper rápido, la gente se acostumbra a eso y va a tener esa expectativa en vos. ujú, Pero en cosas tan comunes como esta de la reactividad de tomar el teléfono cada vez que siento un poco aburrimiento o tener que cubrir todos esos espacios de silencio con algo, cuando en realidad el silencio es tan útil como el habla o como la escucha. O sea, el silencio, imagínate la música sin silencios. O sea, necesita, todo necesita pausa, silencios. Si somos como la computadora, que claro, la computadora lo que tiene es que trabaja 24/7, nunca para. Pero nosotros somos seres humanos, necesitamos descansar, parar, descansar. Es como muy natural eso, y si eso lo perdemos, te pasa factura en algún momento, ya sea tu mente o tu cuerpo. totalmente. Y en un contexto, ¿no? De hiperproductividad, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Sí. Acelerando un montón de procesos. em, Creo que entra más, sí, más en agenda que nunca, la importancia de preservar lo que nos hace humanos, en definitiva, que es la conexión, que es nuestra capacidad de crear, que es nuestra capacidad, ¿no? Sí, de mantenernos despiertos, tal vez, ¿no? Y creo que acá el mindfulness, contaba un poco Silvio, y no te quiero robar más tiempo, pero cómo hay un montón, el mindfulness tiene una cantidad de experimentos y evidencia científica que respalda sus efectos, pero digo, en nuestro día a día, ¿qué beneficios concretos puede tener la práctica sostenida del mindfulness? ¿Cómo puede ayudarnos a experimentar distinto en cuanto a regulación de nuestras emociones, vincularnos con el dolor, con el dolor crónico, la Sí. ansiedad, la depresión? Contame un poco de eso. A ver, yo creo que el beneficio mayor, por lo menos lo que yo siento, es en mis vínculos, en mis relaciones. Para mí mis relaciones han mejorado un 95%, porque es tan fácil sostener una linda relación con alguien cuando la calidad de tu atención es buena. No es lo mismo ir a comer con un amigo y dejar el teléfono arriba de la mesa, Mm, que ya estás dando ese aviso, mirá que el teléfono es tan importante como la charla contigo. Esos pequeños detalles de estar presente con la otra persona, de mirarla a los ojos, de hacer silencio juntos,
Eso lo lográs solo cuando estás ahí, cuando estás presente. Si no, tu atención vive yendo de un lado al otro, pensando, mirando el teléfono y ahí la relación se resiente, el vínculo se empobrece, es como dejar de regar una plantita. Y los vínculos son lo más importante de nuestra vida. Y también el vínculo contigo. Por ejemplo, permitirte descansar. Yo es algo que hace pocos años que puse en práctica esto. Yo antes sentía vergüenza o culpa de descansar. Porque pensaba, me va a llamar, alguien me va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Estoy durmiendo. Me da vergüenza. Y ahora yo me permito hacer una linda siestita. Y si me preguntan qué estaba haciendo, estaba durmiendo. O sea que empezás a apreciar y valorar y ser consciente de lo que te hace bien, de cada paso de tu vida. Entonces empezás a elegir. Y elegir es la principal capacidad humana. Elegir qué, dónde quiero estar, con quién quiero estar y cómo me quiero sentir. Si vos lográs esto, para mí, cultivás algo que se llama libertad. La libertad es esto, la capacidad que yo tengo de, no de optar. Optar siempre es entre una cosa y la otra, pero sí de elegir conscientemente qué me hace bien. Y no siempre elegía yo qué me hace bien, a veces hacía cosas que no me gustaban. Por ejemplo, estaba en una reunión donde no quería estar, pero me daba tanta vergüenza decirle a la persona me voy a ir que me quedaba. O sea que sufría. A mí el mindfulness me enseñó a tener autorrespeto y acercarme y decirle a la persona, ¿sabes una cosa? Me encanta tu reunión, gracias por invitarme, pero yo quiero irme. Y esto, que se llama autorrespeto, te cambia la vida, porque empezás a vivir lo que vos querés vivir y no lo que otros quieren que vos vivas. Entonces, esto se llama calidad de atención y esto se practica y se cultiva poco a poco con el mindfulness y con otras disciplinas, no es la única, ¿no? Ujú. Pero para mí ahí está el gran beneficio. Obviamente después te beneficia en tu concentración. Por ejemplo, yo estoy jugando mucho al tenis Mm. y es increíble. Mi profesor me dice, yo ya tengo 61 años, me dice, qué capacidad de atención que tenés, qué bueno, bueno, ahí está el resultado. Y otra cosa, cuando erro y fallo en la pelota, no me caliento. Incluso no sé si alguna vez leíste a Djokovic. Sí, sí. Dice, cómo hace para cuando falla un tiro, soltar ese tiro e ir al siguiente tiro? O sea, y él Totalmente. dice, estoy presente con lo que estoy ahora, no con lo que pasó hace 2 segundos. O sea, que él está practicando mindfulness en el deporte. Y es De hecho, él súper lo útil, practica formalmente, ¿no? Hace prácticas formales de meditación. tal cual. Yo no sé si te conté la última, cuando nos vimos aquella vez, que me invitaron a dar una clase en la selección de futsal. No, no me contaste, me súper interesa. Bueno, uno de los directores de futsal en Uruguay era un compañero mío de clase y él me dijo, Silvio, venite a dar una clase a los chicos porque son adolescentes. Y bueno, yo fui y el entrenador me dijo, bueno, te los entrego durante un rato. Y él quedó ahí mirando, ¿no? Y eran como 15. Entonces, ¿qué hice? Agarré y puse pelotas, todas alineadas, un arco sin arquero y le dije, tiren. Y todos empezaron a tirar. Algunas adentro, otras en el palo, otras afuera, y ahí tiraban, tiraban, tiraban. Ok, ahora vengan, los llevé a un lugar, vamos a meditar durante 20 minutos. Le hice una meditación guiada del presente. Nunca había meditado, ¿eh? Y volví, otra vez volví a alinear las pelotas y dije, bueno, ahora vuelvan a tirar. El entrenador no podía creerlo. O sea, que mucho más, no entraban todas, todas, pero mucho más certeros Wow. en que la pelota entrara. Y dijo, pero ¿y esto cómo funciona? Le digo, es fácil. Estaban atentos, no estaban con su mente pensando voy a errar o mi entrenador me está mirando, estaban presentes. O sea que imagínate, se vuelve todo mucho más efectivo. Y es real, o sea, ocurre. Un Ocurre. experimento casero Sí, sí, en total. vivo. Porque el mindfulness puede ayudar mucho en el deporte porque entrena algo que muchas veces define el rendimiento más que la técnica y es la calidad de la atención, ¿no? Muchos deportistas no pierden solamente por falta de capacidad física, pierden porque su mente se adelanta, se distrae, se presiona o queda atrapada en ese error anterior. El cuerpo está en la cancha, pero la mente ya está pensando en el resultado, en lo que salió mal o en lo que podría pasar. Y ahí el mindfulness hace una diferencia enorme. ¿Cuál? Bueno, te ayuda a desarrollar presencia y esa presencia cambia un montón de cosas. Que bueno, no tenés nervios,
te relacionas mejor con el juego, estás más atento con tus compañeros, te regulás emocionalmente. Es fantástico, la verdad que yo se lo recomiendo a cualquier persona, sea un deportista o sea una mamá que tiene que educar a sus hijos y estar presente con lo que necesita cada hijo, con lo que está necesitando, ¿no? Entonces, eso te permite estar consciente, atento y mucho más despierto a las necesidades básicas, incluyendo la de tu cuerpo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Dale. Estás mirando una película y de repente empezás a dormirte ahí, como a cabecear. Y a veces, en vez de escuchar el cuerpo que te está pidiendo descanso, vos decís, no, un poco más, y te abrís los ojos así como para seguir mirando. Vas a terminar agotado, porque no le hiciste caso a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no fuiste consciente de esas señales que te estaba dando el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Seguiste, te agotaste y te fuiste al extremo de tu cansancio, y ahí es donde viene el estrés. En cambio, cuando practicas mindfulness, tan pronto viene una señal, estoy cansado, decís, apago la película y voy a dormir. Tan sencillo como eso. Y ahí usás bien tu descanso. No esperás a extenuarte para descansar, ¿no? Me gusta llevarlo como una bajada práctica, experiencias del día a día, ¿no? Con los efectos, Sí. por supuesto siempre, ¿no? Hablando de la importancia de la práctica formal, sostenida, consistente, ¿no? Ponernos a practicar, ¿no? Recomiendas ahí primero a través de manera grupal, con una guía, pero sí exponerse a la incomodidad que genera el sentarse a observar Sí. contraintuitivo con nuestros ritmos actuales, nuestro afán de resolver problemas, ¿no? Es un momento de no hay que resolver, no hay que resolver, hay que observar. Me encanta que hayas traído el ejemplo de los deportistas, Silvio. De hecho, yo me Mm. dedico a trabajar, ¿no? Desde la psicología deportiva, acompañando a promover una práctica más consciente del deporte. Me interesa para aplicar. Digo, hay un montón de investigación que Mm. muestra que el entrenamiento de mindfulness tiene efectos positivos en la resiliencia, el estado de flow, el reducir la ansiedad precompetitiva, un montón de variables y experimentos bien diseñados. Ahora te pregunto, ¿cómo sería una correcta implementación de la atención plena en el contexto deportivo? Si bien tenemos que aprender, vamos a practicar mindfulness para controlar emociones, sino, ¿cuál sería más a nivel de la psicoeducación? ¿Cómo se le explica al deportista cómo lo va a favorecer practicar mindfulness en su desempeño deportivo? Interesante. Las veces que yo lo he hecho, a ver, antes voy un poco para atrás. Muchos deportistas se dedican mucho a entrenar sus músculos, pero no demasiado a entrenarse para cuando fallan o cuando pierden, o cuando se los compara con otros, o cuando siente presión de su entrenador, de sus padres, de su pareja o de otros jugadores, o sabes qué, cuando deja de confiar en él mismo. Mm, Que esto es clave para el deporte. Imagínate a alguien jugando y que no confía en sí mismo. totalmente. Alguien Entonces, que puede tener todas las condiciones físicas y técnicas. exacto. Entonces yo le digo a la persona, si vos querés realmente ser efectivo en tu juego, confiar, responder bien a tus frustraciones cuando no podés lograr lo que querías, a saber perder, a no compararte, bueno, tenés que entrenar tus músculos tanto como tu mente. Y la persona empieza a sentir curiosidad por eso. Yo le digo que el mindfulness te capacita a volver a tu respiración, volver al cuerpo. Y eso es lo que genera en vos es, le digo, por ejemplo, imagínate tener menos tensión muscular, mejor recuperación cada vez que te accidentás o te pasa algo, más conciencia de tu cuerpo, dónde está tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, mejor descanso del cuerpo, incluso una sensación de mayor flexibilidad y fluidez durante tu rendimiento, es como que el Quiero rendimiento todo, aumenta, todo lo que estás ¿no? diciendo. Entonces, a veces el problema no es falta de esfuerzo, es exceso de ruido interior, es demasiado ruido interior. Y en deportes de alto nivel, una mente demasiado cargada puede perder precisión, puede perder coordinación, puede perder creatividad, que es lo que necesitas para jugar. Por eso hoy muchas organizaciones de deportes están contratando no solo coaches, sino también
practicantes de meditación y le dan más importancia a esto, aparte de la comida, aparte de otros entrenamientos como un psicólogo, etcétera, pero están llamando personas como vos o como yo que ayuden en entrenar la mente, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? En trabajar en la variable atencional, Sí, ¿no? Que termina siendo una gran diferencia, la capacidad de estar presente en una cancha al momento de encarar un proyecto profesional, laboral, al momento de vincularnos, ¿no? Alguna vez te claro, escuché decir, no hay mejor regalo para hacerle al otro que estar presente, ¿no? Entonces creo que es sí. algo como, es una gimnasia, es una manera de vincularnos transversal a todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Sí, vos fíjate, cuando te acordás cuando pasó lo de Luis Suárez, ¿no? ¿Te Sí, acordás que mordió a otra persona? sí, Y sí, yo, exactamente, contra Italia fue, a Bonucci exacto. creo. Bueno, él seguramente tuvo que haber trabajado muchas cosas a nivel mental para poder mejorar eso, ¿no? Y obviamente que seguramente, y mejoró porque, bueno, hace poquito creo que hubo una incidencia un poco, no igual, pero parecida, pero mejoró un montón de esa época. Es como que seguramente empezó a controlar mejor sus emociones y debe haber tenido un entrenamiento relacionado con esto, ¿no? Entonces, Bien, sirve para mucho, ¿no? Hay muchos jugadores que jamás llegan a las ligas mayores por su comportamiento, porque no saben relacionarse con otros, porque se enojan, y porque la regulación de las reaccionan. emociones, Exacto, o sea que para hoy ser un entrenador, un deportista de alto nivel, tenés que tener una mente acorde. No hay manera, no hay forma. Y para eso tenés que aprender a pensar de manera correcta, bien. verdadera. Silvio, las últimas y ya para terminar, voy a pecar por ahí de simplificador, tal vez, Sí. pero ¿cómo recetar mindfulness? ¿Cómo dar una indicación correcta del mindfulness? ¿Con cuánto tiempo empezar? ¿Cómo practicar? ¿Cómo plantearlo? Si le Mm. quisiera decir a alguien que quiera arrancar, a un paciente, por ejemplo, que veo que tiene sentido que empiece a practicarlo de manera formal. Yo lo que recomendaría es que haga un curso. Y el curso que tiene que hacer es el curso más validado por la neurociencia a nivel mundial, que debe ser el curso que tiene más papers en el mundo, que se llama el MBCR, que la sigla es para Mindfulness Based Stress Reduction. Es el curso que creó John Kabat-Zinn, que es un Exactamente. curso maravilloso que dura 10 semanas y es un curso donde implica una práctica intensiva hasta de 45 minutos, o sea que es un curso de verdad, radical, pero después ese curso te cambia la vida. Bien. Obviamente que tenés que sostenerlo, pero yo siempre recomiendo empezar por hacer un curso así, que lo dan en muchas escuelas del mundo y es el mismo curso. El manual es una cosa así, que yo lo tengo, nosotros también damos el curso en la escuela, y hoy en día incluso se da online, por lo cual es muy accesible. Bien. Entonces yo diría empezar por un curso porque te va a dar la práctica, te va a dar la teoría, te va a dar los compañeros practicando al lado, Ujú. vas a poder practicar con otros, vas a generar una comunidad para seguir practicando. Es lo mejor, es lo ideal. Si no podés, bueno, empezar por algo leyendo un libro, practicando en YouTube, pero lo ideal, si querés realmente usar bien tu tiempo, tu energía y tu dinero, hacete un curso de MBCR que es lo mejor. En una escuela donde haya algún instructor certificado con MBCR. Certificado, perfecto. Bien, bien. Pero el contexto, la grupalidad y el contexto de tener un instructor que te guíe y te oriente es fundamental. Es clave porque parece que no, pero las pequeñas sutilezas de la práctica las aprendés con un profesor experimentado. Eso no te lo da internet, ni YouTube, ni la inteligencia artificial tampoco. Te lo Bien, da un profesor cerca tuyo que está presente con lo que te está pasando y se hace disponible para eso. Y eso excelente. está buenísimo, ¿no? Excelente, Silvio. Gracias. No terminamos hablando de tu libro que lo arranqué a leer, ¿no? Cómo ser el protagonista de tu bienestar, pero probablemente hemos recorrido algunas de las ideas, ¿no? Algunas sí. Durante esta conversación. Por supuesto que quedan muchas más ahí. Son 7 lecciones y un agregado, ¿no? Que tiene Sí. y una lección escondida que a mí me pareció súper interesante cuando te escuché hablar, que es, bueno, ¿no? La parte religiosa, espiritual, cómo entra eso en esto que Sí.
vuelvo, es una práctica que no tiene un componente religioso mindfulness, pero puede, ¿no? De pronto verse asociada a creencias Lo que pasa fundamentales. que, claro, yo en el libro hablo más del Raja Yoga, que es esta donde yo fui, esta Bien, universidad, y no tanto el mindfulness. Como que me animé a hablar de mi origen y no tanto del mindfulness. Pero bueno, se conecta mucho una con la otra práctica, ¿no? Son totalmente, complementarias. totalmente. Me encanta y súper recomiendo su lectura. Eh, Silvio, gracias. Es un placer es un placer, la verdad que uno lo disfruta y uno ve, ¿no? Creo que sos una persona que da fe en cómo hablas, en cómo te ve uno presente, conversando de todo lo que compartís. Así que, de verdad, gracias por este tiempo. Disfruté mucho la charla como cada una de nuestras conversaciones. Será la segunda. Y bueno, ojalá volver a cruzarnos y volver a tener estas conversaciones que realmente aprendo y las disfruto. Estoy disponible para cuando tú quieras. Me encantan estas charlas porque yo aprendo mucho y, y siento que cumplo con mi propósito, que es agregar un granito de arena de lo que yo aprendí me hizo bien para que los demás también puedan estar bien. Así que cumple, está alineado con mi propósito. Me encanta, Así me que encanta. gracias por permitirme eso. Gracias, Silvio. Me encanta, es una pregunta que suelo hacer, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué huella Mm, quisieras dejar? Y creo que acá me lo sí, resumís muy bien, así que gracias. Y bueno, nos encontraremos en próximas conversaciones. excelente. Un Muchas abrazo grande. gracias, segundo, un abrazo.